Te damos la bienvenida a una nueva lección de este diplomado Azure Fundamentals 2021 de conosur.tech. Llegó el momento de hablar de datos y analítica. Vamos a repasar los conceptos fundamentales que debemos conocer para llegar de la mejor manera preparados para el examen de certificación AZ900. Es importante destacar que en el examen de certificación nos vamos a encontrar con un doble clic de preguntas sobre estos temas, porque son temas muy específicos, pero sí al menos tenemos que conocer casos de uso genéricos para cada uno de los servicios que vamos a estar analizando. Vamos a empezar con Azure Synapse y puntualmente Azure Synapse Analytics. Azure Synapse es un servicio de análisis ilimitado que reúne el almacenamiento de datos empresariales y el análisis de macrodatos. Cuando estamos hablando de Azure Synapse y puntualmente Azure Synapse Analytics, estamos diciendo que es un servicio que reúne lo mejor de las tecnologías SQL que se usan en el almacenamiento de datos empresariales, las tecnologías de Spark que se utilizan para macrodatos y Pipeline para la integración de datos y ETL o también ELT. Es importante mencionar que también vamos a tener una integración profunda con otros servicios de Azure, como por ejemplo Power BI para presentar tableros y analítica específica especializada, análisis especializado, Cosmos DB en el caso de que querramos hacer analítica sobre datos en producción o datos transaccionales, y Azure Machine Learning, que nos va a dar un soporte importante con Azure Synapse Analytics. Synapse Studio proporciona una manera única para que ustedes desde las empresas puedan crear, mantener y proteger las soluciones con una sola experiencia unificada, una sola experiencia de usuario, un portal totalmente consistente. Cuando hablamos de una plataforma de análisis unificada nos referimos a las tareas de integración, exploración y almacenamiento de datos, análisis de macrodatos y aprendizaje automático desde un mismo entorno unificado, como el que están viendo aquí en pantalla. ¿Cuáles son los componentes de Azure Synapse y puntualmente Azure Synapse Analytics? Por un lado, Synapse SQL, que es un sistema de consultas distribuidas para Transact SQL que permite escenarios de almacenamiento y virtualización de datos y que extiende Transact SQL para abordar escenarios de streaming y aprendizaje automático. Por otro lado, otro de los componentes es Apache Spark para Azure Synapse, que se integra profundamente y sin fisuras con Apache Spark, que es el motor de macrodatos de código abierto más popular que se utiliza para la preparación de datos, ingeniería de datos, ETLs y el aprendizaje automático. Azure Synapse incluye el mismo motor de integración de datos y experiencias que Azure Data Factory. Por eso habíamos comentado que también podemos tener escenarios de pipelines para ETL o ELT gracias a este motor de Azure Data Factory. Aquí tenemos una imagen que representa, por un lado, el paraguas de Azure Synapse Analytics, que a través de Synapse Studio podemos realizar tareas de integración de datos, administración, supervisión, siempre bajo un entorno unificado de seguridad. Tenemos para la ejecución del análisis SQL, Synapse y también Apache Spark. Y por supuesto por debajo tenemos todo el poder de almacenamiento de Azure Data Lake, que básicamente nos brinda funcionalidades de laguna de datos que tiene una característica, la laguna de datos, que es que podemos mantener los datos como estaban en origen. En vez de hacer transformaciones previas, nosotros en el Data Lake guardamos los datos tal cual figuran en el origen. Por supuesto, tenemos diferentes orígenes de datos, datos locales en la nube, datos de sistemas SaaS y datos que vengan de streaming de diversos dispositivos. Y por otro lado tenemos la posibilidad de analizarlos a través de Power BI, realizar tableros, gráficas y también utilizar todo el poder de inteligencia artificial de Azure Machine Learning para lograr un análisis más profundo de los mismos. Bien, siguiendo con esta lección dedicada a datos y analítica, llegó el momento de hablar de HD Insight. HD Insight es un servicio de análisis
de código abierto y totalmente administrado en la nube. Nos permiten manejar grandes volúmenes de datos en una implementación administrada de Hadoop, a través de clusters, puntualmente de diversos tipos de clusters. Permite usar varias plataformas de código abierto, además de Hadoop, Apache Spark, Apache Hive, LLAP, Apache Kafka, Apache Storm, R y demás. Con estas plataformas podemos habilitar una amplia gama de escenarios, como por ejemplo procesamiento por lotes, en donde podemos utilizar tareas de extracción, transformación y carga, o ETLs, almacenamiento de datos, tanto datos estructurados como no estructurados, Internet de las cosas, IoT, para el procesamiento de streaming de datos recibidos en tiempo real desde diversos dispositivos, y ciencia de datos, que nos permite compilar aplicaciones que extraigan información crítica de los datos gracias al trabajo de científicos de datos. Ya pasamos por Azure Synapse Analytics, ya pasamos por HD Insight, llegó el momento de hablar de Azure Databricks. Azure Databricks es una plataforma de análisis basada en Apache Spark y optimizada por Microsoft. Admite lenguajes como Python, Scala, R, Java y SQL, además de marcos y bibliotecas de ciencias de datos como TensorFlow, PyTorch y scikit-learn. Ofrece dos entornos fundamentales para desarrollar aplicaciones con un uso intensivo de datos. Por un lado tenemos Azure Databricks SQL Analytics y por otro lado tenemos Azure Databricks Workspace. Cuando hablamos de Azure Databricks SQL Analytics, hablamos de una plataforma que es muy fácil de usar para analistas que deseen ejecutar consultas SQL en un data lake y crear varios tipos de visualización para explorar los resultados de las consultas desde distintas perspectivas y crear y compartir paneles. Cuando hablamos de Azure Databricks Workspace, hablamos de una plataforma que proporciona un área de trabajo interactiva que permite la colaboración entre ingenieros de datos, científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático. La plataforma consta de varios componentes, incluidos MLib, que justamente es una biblioteca de aprendizaje automático. Es lo último que hablábamos en Databricks Workspace, que consta de algoritmos y utilidades de aprendizaje comunes que incluyen clasificación, regresión, agrupación, filtrado colaborativo, reducción de dimensionalidad y primitivas de optimización subyacentes. Es decir, técnicas de aprendizaje automático, finalmente, ¿no? Que en el diplomado de AI Fundamentals hemos visto en alto nivel algunas características de las técnicas de clasificación, regresión, agrupación y demás. Probablemente, como a mí me pasa, que no soy un especialista ni de datos ni de analítica, todas estas cuestiones pueden llegar a confundir un poco todos estos conceptos. Vamos a repasar conclusiones, conceptos claves que tenemos que tener en cuenta en estas soluciones de datos y analítica que nos provee Microsoft Azure. Vamos a arrancar por Azure Synapse Analytics, que antes era conocido como SQL Data Warehouse. Es un servicio de análisis ilimitado, recuerden, que reúne integración de datos, almacenamiento de datos empresariales y el análisis de macrodatos. Dado que estamos hablando que antes se llamaba SQL Data Warehouse, fíjense que el almacenamiento de datos empresariales justamente se arrastra de SQL Data Warehouse, pero también podemos integrar datos y analizarlos. Es ideal para datos relacionales, aunque podemos almacenar otro tipo de estructuras también. Se pueden utilizar queries de tipo Transact SQL para poder explorar estos datos y analizarlos. Por lo cual, Azure Synapse Analytics, recuerden, un paraguas en donde podemos utilizar Data Lake como laguna de datos para mantener los datos de origen tal cual estaban allí, y luego utilizamos todo el poder de Transact SQL para poder explorarlos, analizarlos. Es un servicio que normalmente es ideal para datos relacionales, aunque también podemos almacenar otro tipo de estructuras. Hablando de otros tipos de estructuras y de mayor potencial al respecto para el análisis de datos estructurados y no estructurados, tenemos HD Insight, que es una distribución de nube de componentes Hadoop. Recuerden, se puede utilizar HD Insight
con las plataformas de código abierto más conocidas como Hadoop, dado que justamente es una implementación de Hadoop, pero también Spark, Hive, LLaP, Kafka, Storm, Air, etc. Podemos decir que es un cluster as a service, nos diría nuestro amigo Guillermo Bellman. Podemos decir que es un cluster as a service porque tenemos diversas opciones de lenguajes, pero también diversas opciones de tipo de clúster. Tenemos un mayor control sobre el clúster, ¿sí? Por otro lado, tenemos Databricks, que es una plataforma de análisis de datos optimizada para la plataforma de servicios en la nube de Microsoft Azure. Recuerden que ofrece dos entornos para desarrollar aplicaciones de uso intensivo de datos: Databricks SQL Analytics y Databricks Workspace. Así como dijimos que HD Insight era una especie de clúster como servicio, podemos decir que Databricks es analítica como servicio, y recuerden que es una plataforma basada en Apache Spark. Si nosotros tenemos que empezar a encontrar palabras claves para acordarnos de alguna manera, dado que no somos especialistas ni de datos ni de analítica, y que Azure Fundamentals no está orientado a una especialización de datos y de analítica, si tenemos que empezar a encontrar palabras claves para poder unir y que nos ayuden en el momento de rendir el examen de certificación a diferenciar cuándo tenemos que responder algo con HD Insight y cuándo tenemos que responder algo con Databricks, podemos asociar que HD Insight es una implementación de Apache Hadoop y que Databricks es una implementación de Apache Spark en la nube gestionada y administrada por Microsoft. Si bien recuerden, vamos a volver para atrás, ahí estamos, que HD Insight también lo podemos utilizar con plataformas de código abierto conocidas como Hadoop, Spark, Hive y demás. Pero conceptualmente es una plataforma basada en Hadoop, mientras Databricks es una plataforma basada en Apache Spark. El foco de esta lección es que repasemos los conceptos claves que nos van a ayudar para llegar de la mejor manera preparados y preparadas para el examen AZ900. Así que les recomendamos repasar todas las veces que sea necesaria esta lección o consultar la documentación de Microsoft sobre estos servicios fundamentales. Muchas gracias por estar del otro lado. Si aún no estás anotado o anotada en este diplomado Azure Fundamentals, en la descripción del video te invitamos a seguir los pasos para que lo estés. Es completamente gratuito y te va a ayudar en tu camino de formación hacia tecnologías de nube y puntualmente hacia tecnologías de Microsoft